Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 101. If you can't sit at the table, you will be served on it. ¿Estás diciendo y que quieres el plano del tren de vapor? Kazahana Smusetsu miró a Nara Kazuki con visible sorpresa. Kazuki asintió. No me interesa mucho el dinero. Pero esta tecnología ferroviaria, eso sí que vale la pena. Claro, entendía cómo funcionaban las máquinas de vapor, en teoría la propulsión a vapor y todo eso, pero en su vida anterior, Kazuki había estudiado humanidades. No tenía ni idea de cómo construir una. Mejor pedir los planos directamente. Kakashi y Gumi se marcharon cobrando su recompensa en la moneda ninja universal, llevándose una buena suma. El país de la nieve quizá fuera una nación pequeña, pero un rey seguía siendo un rey. Smusetsu tenía reservas. Me interesa mucho esta tecnología, continuó Kazuki, frotándose las manos. Los objetos de las versiones cinematográficas de ese mundo eran sorprendentemente valiosos. Recordó que una de las películas incluso mostraba tecnología voladora, algo que sin duda valdría la pena investigar más adelante. No hay problema. Haré que mis hombres se lo traigan enseguida, respondió Smusetsu con prontitud. Como el hombre que le había salvado la vida, Kazuki estaba siendo tratado con suma cortesía. Kazuki bebió un sorbo de su termo de té caliente. Por cierto, Lord Kazahana, ese gran tesoro oculto que mencionó, ¿fue eso lo que desencadenó la intención asesina de su hermano? El rostro de Smusetsu se ensombreció. No era tonto. Un hombre no llegaba a ser gobernante, ni siquiera de un país pequeño, siendo un completo necio. Es cierto que la historia había visto monarcas ineptos, pero él no era uno de ellos. Supongo que no hay nada de malo en contárselo, comenzó Smusetsu con voz grave. Financié el desarrollo de un enorme calentador geotérmico, una máquina que podría calentar el clima del país de las nieves, hacerlo más habitable y aumentar las tierras cultivables. Lo llamé gran tesoro porque creía que podría transformar nuestra nación. Si hubiera explicado las cosas con más claridad antes, tal vez las cosas no habrían llegado a esto. Kazuki arqueó una ceja. Ya lo sabía todo, por supuesto, pero siguió con la farsa. ¿Hasta dónde llega? ¿En términos de área? No estoy del todo seguro, admitió Smusetsu. Pero cualquier cosa sería mejor que nuestra situación actual. Por el brillo en sus ojos, Kazuki lo supo. Smusetsu se preocupaba sinceramente por su pueblo. No era solo un rey, era un buen rey. En realidad, y si el rango es demasiado amplio, podría ser un desastre para ti. Smusetsu parpadeó. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Tu país es pequeño. Débil. En este mundo, las naciones débiles no tienen asiento en la mesa. Se les sirve en ella. La voz de Kazuki era tranquila, pero cortante. Llevaba un tiempo pensando en ello. El país de la nieve no existía en la trama principal, solo en la película, pero en este mundo era real. ¿Por qué, entonces, el país del agua, con su poderío y supremacía naval, no lo había reclamado? ¿Porque fueron misericordiosos? Sí, claro. ¿La misma tierra del agua que apoyó a escuadrones de ninjas piratas? Eso era como confiar en que la Gran Bretaña imperial dejara de colonizar por pura bondad. Bien podríamos confiar en que Kazuki era secretamente el primer emperador del país del fuego. La verdadera razón por la que aún existía el país de la nieve, porque no valía la pena el esfuerzo. Cubierto de permafrost, difícil de colonizar, aún más difícil de cultivar. Una pesadilla logística. Pero ¿y si ese calentador tuyo funciona de verdad?, dijo Kazuki lentamente, puede que el país del agua de repente considere que tu territorio merece la pena. Más tierras de cultivo. Más rutas comerciales. Otra provincia sujeta a impuestos. Smusetsu palideció. ¿Y tu gente? Añadió Kazuki con indiferencia.
Esclavos, tal vez. O simplemente desplazados. Sus casas fueron arrasadas con asfalto. Si tienes mala suerte, los desollaron para convertirlos en botas de cuero. La región Nevada no sería arrasada, sino aplastada bajo las botas de un estado más fuerte. Para cuando Kazuki se marchó, no solo tenía en sus manos los planos de la locomotora de vapor, sino que también contaba con 200.000 rin de financiación. No es una suma enorme. Pero para un país pequeño como este, aquella fue una inversión significativa. ¿Te llevaste 2 recompensas? Kakashi le lanzó a Kazuki una mirada de sospecha mientras hacían compras en la capital. Kazuki estaba mirando mercancía, con la intención de llevarse algunas cosas a Konoha y revenderlas para obtener ganancias. Pero elegir qué llevar era lo difícil. Kakashi no sabía mucho de tendencias económicas. Al fin y al cabo, era un shinobi. Kazuki se encogió de hombros. Simplemente evité que toda esta nación fuera servida en bandeja de plata. Kakashi entrecerró los ojos. No lo entendió del todo. Mientras tanto, Gumi estaba haciendo flexiones boca abajo en el edificio de al lado. En lo que respecta de ganar dinero, a Gumi no le preocupaba. Si Kazuki se encargaba de ello, él estaba totalmente de acuerdo. Oye, Kado. Haciendo negocios por aquí. Kazuki divisó una figura familiar. Un comerciante bajo y de aspecto sospechoso con el que había trabajado antes. Kado también se sorprendió al verlo, pero después de escuchar lo que Kazuki quería mercancía para revender en el País del Fuego rápidamente le ofreció un consejo. Porque, al fin y al cabo, el beneficio era universal. Kazuki le dio una palmada en el hombro. Kado, maldito tramposo. Quizás si siguieras siendo así de honesto, no te matarían en el futuro. Kado soltó una risita nerviosa. Chapter 102. The Joy of Stacking Strength is unforgettable. Gracias a la entusiasta ayuda de Kado, Nara Kazuki y su equipo regresaron al País del Fuego con un generoso botín de artículos raros del País de la Nieve. Esto es muy lento, Kazuki estaba sentado en el carro del mercader, con la mirada perdida. Eso es lo que pasa cuando viajas con una caravana, respondió Kakashi, tumbado sobre uno de los caballos, con un libro en la mano. Empezaba a parecerse cada vez más a su yo futuro, siempre con una novela en la mano. Kazuki no pudo evitar preguntarse cuándo Kakashi dejaría finalmente de esconderse y comenzaría a leer Ichaicha Paradise abiertamente. Oh. Kazuki. Kakashi. Entrenemos. La juventud brilla con más fuerza en movimiento. Gumi aún tenía energía de sobra. Desde que bajaron del barco, estaba completamente recargado, rebosante de vitalidad. Kazuki hizo una mueca en la comisura de los labios, luego suspiró, saltó y comenzó a hacer flexiones de brazos con una sola mano a su lado. Kakashi echó un vistazo por debajo del libro y luego se lo cubrió completamente la cara. No. Después de ese viaje, el entrenamiento quedó descartado. Kazuki, sin embargo, persistió hasta que sus músculos empezaron a flaquear. Cuando finalmente se desplomó sobre el carro, notó que su estadística de fuerza física había vuelto a aumentar y su ánimo mejoró. Había alcanzado el umbral necesario para activar el rasgo pasivo corazón de acero. Ahora solo necesitaba probarlo en combate. Un solo puñetazo a un enemigo de verdad. Kazuki, ¿estás pensando en volver a utilizar esa tecnología de trenes de vapor en la aldea? Preguntó Kakashi una vez que Kazuki hizo una pausa para respirar y dejó de lado sus ejercicios. Sí. Tú también lo viste. Mucho más rápido que cualquier carro tirado por caballos. Kazuki se animó mientras sacaba un pergamino y desenrollaba los planos del tren de vapor que había obtenido del País de la Nieve. Ya les había echado un vistazo antes, pero no lograba distinguir qué diferenciaba esta versión de los trenes de su vida pasada. No es que la mayoría de la gente se aprenda esquemas de locomotoras de vapor por gusto. Sin duda, convino Kakashi, mirando el lento avance del bosque a su alrededor. Si estuvieran en un tren, ya habrían recorrido kilómetros. Pero pensar en el tren le recordó a Kakashi algo más. Algo sobre su tiempo en el País de la Nieve. Todavía lo recordaba vagamente, como algo que había olvidado. Kazuki bostezó y, con desgana, creó un clon de sombra. El clon comenzó su propio entrenamiento. Luego, con una rápida técnica de multiclonación de sombras, invocó a otro. No era redundante. Había descubierto que el progreso de los clones regulares y de los multiclones se registraba por separado. Ridículo. Pero también útil. Más vale aprovechar todas las fuentes de EX posibles.
En el camino, finalmente fueron emboscados por una banda de salteadores de caminos. Kazuki ni se inmutó. Megumi se encargó del asunto. Pensó que, bueno, él no había sido quien pagó la mayor parte del viaje de la caravana. Más le valía aportar su parte. A Kazuki no le importaba. Esos matones ni siquiera valían la pena para obtener chakra. Cuando nos encontremos con Jiraiya más tarde, debería considerar seriamente aprender el modo sabio, reflexionó Kazuki. Ya había gastado uno de sus valiosos puntos de retroceso en mejorar su afinidad con la energía natural. No usarlo sería un desperdicio. Oye, déjame a uno con vida. Gritó Kazuki, pensando en su habilidad pasiva corazón de acero. Quería probar su efecto. Cualquier enemigo servía. No tenía que ser un shinobi. Claro que sí, Kazuki. Gumi estaba a punto de darle una patada a un bandido, casi aplastándole el cráneo, pero se detuvo justo a tiempo. El hombre ya se estaba orinando encima. Por favor, ten piedad. Yo solo me convertí en bandido porque mi madre está enferma. Necesitaba el dinero. Sollozó el hombre, con sangre y mocos brotando de su rostro, arrodillado en la tierra con la frente ensangrentada de tanto inclinarse. Sí, sí. Déjame adivinar. Madre anciana, hijos hambrientos, esposa postrada en cama. Kazuki puso los ojos en blanco. Porque esos bastardos siempre usaban las mismas excusas en el momento en que la muerte los miraba fijamente. El guión colectivo del villano moribundo, tal vez. Kazuki no sintió lástima. No por alguien que, apenas unos minutos antes, había dicho con júbilo que se cortaría las piernas y las vendería como esclavo en un campamento minero. Incluso se había jactado de cómo usaría las ganancias para ir a negociar tratos multimillonarios en un burdel del distrito de aguas termales. ¿Y ahora pedía clemencia? Perdóname. Yo me equivoqué. Kazuki dio un paso al frente y le golpeó una vez, un puñetazo limpio en el hombro. Maldita sea. Un sólido estruendo metálico resonó. Kazuki se estremeció de satisfacción. El bandido, sin embargo, gritó cuando su hombro quedó destrozado. Hueso, músculo y tendón pulverizados. Se desplomó en la tierra, con la mirada perdida, inmóvil. Mi físico acaba de subir de nuevo, dijo Kazuki flexionando el brazo. Sus músculos se sentían algo más firmes. Probablemente no era su imaginación. ¿Eso fue taijutsu?, preguntó Gui, atónito. Lo había visto todo. Kazuki apenas movió el brazo, y sin embargo no. Solo un pequeño jutsu que he estado desarrollando. En caso de duda, llámalo investigación ninjutsu. Kazuki se había dado cuenta de que todos en el mundo shinobi parecían obsesionados con inventar sus propias técnicas. Era como un deporte local. Sobre todo en Konoha. Se rumoreaba que incluso había un concurso anual de invención de jutsus, aunque no se había otorgado premio en años por falta de propuestas dignas. Kazuki estaba intrigado. Tal vez intentaría inventar uno propio. Después de todo, Naruto tenía el Rasengan, Sasuke el Chidori. Movimientos característicos que dejaron huella, utilizados incluso durante su enfrentamiento final en el Valle del Fin. Creando su propio ninjutsu. Ahora esa idea empezaba a sonar realmente atractiva. Chapter 103. Ninjutsu Development. Y ahora surge una pregunta. ¿Cómo se desarrolla un nuevo jutsu en el mundo shinobi? Nara Kazuki no tenía experiencia en esas cosas, pero no importaba. Tenía a Kakashi cerca. Así que, con Konoha aún bastante lejos, pensó que bien podía preguntar. ¿Desarrollar un jutsu? Bueno, y es a la vez simple y complejo, comenzó Kakashi con su habitual respuesta críptica, dejando a Kazuki frotándose las sienes. La esencia del desarrollo del jutsu, continuó Kakashi con mayor seriedad, reside en comprender la naturaleza de tu propio chakra elemental. Luego, combinas eso con la transformación de la forma. Cuando creé el Chidori, lo basé en la velocidad absoluta y la fuerza penetrante del elemento rayo. Canalicé todo eso hacia mi chakra de rayo. Así fue como surgió el Chidori. Sonaba profundo, pero para Kazuki seguía siendo vago, como si alguien lo hubiera lanzado a una pelea contra un jefe después del tutorial. Aún así, Kazuki captó los conceptos clave. Dominio de la naturaleza de los chakras. Transformación de la forma. Fusión conceptual. Todo sonaba un poco esotérico. Mi mejor elemento probablemente sea el elemento fuego, reflexionó Kazuki en voz alta sobre el carrito.
Las técnicas de fuego puro también tienen un poder destructivo increíble. ¿Qué representa realmente el fuego? Calor extremo. Destrucción. Capacidad de ignición y combustión. Temperaturas lo suficientemente altas como para fundir metal. La mayoría de los jutsu de liberación de fuego en el mundo ninja se basaban en esas propiedades. Pero si se va más allá simbólicamente, el fuego también significa civilización, la antorcha del progreso, la herramienta más antigua de la humanidad. ¿Podría desarrollar una técnica de elemento fuego basada en la involución? ¿Algo que envuelva a los enemigos y los arrastre de vuelta a sus instintos primitivos? Kazuki lo intentó, intrigado. Y casi hizo volar el carrito en pedazos. Si Kakashi no hubiera presentido que algo andaba mal y hubiera echado a Kazuki del vagón, los tres podrían haber quedado reducidos a cenizas. ¿Qué demonios me pasa últimamente con las explosiones? Ni siquiera tengo liberación de explosión. Gimió Kazuki, frotándose el trasero magullado. Crear jutsus es arriesgado. Ten más cuidado, espetó Kakashi, fulminándolo con la mirada. Había invertido todos sus ahorros en la mercancía de ese carro. Si se destruía, él mismo le clavaría un jutsu de los 1000 años de muerte a Kazuki. Kazuki asintió en señal de disculpa. Si le hubiera pegado una pegatina de titán a una skin de Aki y luego la hubiera vuelto a su estado original, su compañero de piso lo habría demandado por daños emocionales. Aún así, Kazuki volvió a sumirse en profundos pensamientos. Calor intenso. Quemadura. Destrucción. Esos ángulos ya no daban para más. ¿Podría acaso fusionar el Kotodama, el poder de las palabras, en una técnica? Negó con la cabeza. De ninguna manera. Incluso susurrar una sola sílaba había provocado en el pasado una grave anomalía temporal. Ahora comprendía 2 sílabas, y ya empezaba a preocuparse de que cada uso minara su cordura. El sol, no, demasiado ambicioso. Pero ¿y si hubiera explosiones? Una nueva idea cruzó la mente de Kazuki, pero antes de que pudiera experimentar, Konoha apareció ante sus ojos. Por el momento, dejó de lado la idea. Una vez que llegaron al pueblo, los guardias de la puerta los miraron de forma extraña. Kazuki arrastraba un carro de carga lleno. Ni siquiera se presentaron primero en el salón de la misión. Su cliente, Kazahana Nadare, había muerto. Sin nadie que pudiera impugnar el resultado, la misión ya no podía fallar. Kazuki estaba completamente tranquilo. Un cliente generoso y discreto que fallece antes de cobrar. Más raro que el oro. Tras vender la mercancía, el equipo obtuvo 100.000 RIM adicionales. No es mucho, pero teniendo en cuenta que era ganancia neta, nadie se quejó. Incluso Gui sonrió de oreja a oreja con su corte. Ahora estamos a mano con los gastos. La próxima vez repartiré la recompensa de la misión para que nadie tenga que ir corriendo a la sala de misiones, bostezó Kazuki, sintiendo ya cómo el cansancio se apoderaba de él. Su clon había regresado, volcando en su cerebro los recuerdos del entrenamiento, junto con el agotamiento. El uso excesivo de la técnica de clonación de sombras múltiples seguía siendo arriesgado. Su uso prolongado podía ser mortal. Por suerte, Kazuki solo había mantenido uno extra. Kakashi y Gui no pusieron objeciones. Kazuki entregó su parte de la recompensa de la misión y se dirigió solo a la sala de misiones. Disculpe, estoy aquí para recuperar, ¿eh? Kazuki parpadeó. Junto a él estaba una figura familiar. Ah, Kazuki Nisan. Uchiha Shisui lo saludó con sorpresa. A Kazuki le tembló un ojo. De todas las personas. Hola, Shisui, dijo Kazuki con una sonrisa. Era la última persona que esperaba ver hoy en la sala de misiones. Después de todo, Konoha era un lugar muy grande. Sin embargo, lo que más le llamó la atención, incluso más que Shisui, fue el chico que estaba de pie junto a él. Oye, Itachi. Hola, Nii-san, lo saludó Uchiha Itachi cortésmente, con voz clara y suave. La mirada de Kazuki se volvió cálida. Esta versión de Itachi joven e inocente aún era rescatable. Antes de la noche de la masacre. Antes de que se volviera complicado. Sí, la serie luego dio todo tipo de explicaciones para justificar el blanqueamiento, pero incluso esas siempre resultaron incómodas. La forma en que el anime intenta redimir a ciertos antagonistas a menudo se sentía como si alguien te abofeteara con una sonrisa. ¿Están en una misión?, preguntó Kazuki, curioso. Itachi seguía siendo solo un niño. Apenas tenía la altura suficiente para cargar una mochila completa.
Ojalá hubiera sido una misión real, y no, un entrenamiento en la casa de algún anciano chiflado que gritaba sobre convertirse en Hokage y susurraba técnicas de manipulación subliminal. Danzo Shimura. Menuda obra. Un hombre que nunca apareció en la historia original, pero que de repente se convirtió en el chivo expiatorio de Konoha en el momento en que las cosas se torcieron. Sí. Estoy dejando que Itachi se familiarice con la vida shinobi desde temprana edad, respondió Shisui con una cálida sonrisa. Itachi parecía genuinamente emocionado. Kazuki asintió en silencio. Por supuesto. Este era el mundo shinobi. Las reglas de la infancia no tenían cabida. El físico de Itachi a esta edad podría superar ya al de algunos atletas nacionales de su vida anterior. Este chakra realmente era el fertilizante más potente del mundo. Chapter 104. Go for it, Mai. Nara Kazuki siempre había pensado que los niños del mundo ninja crecían demasiado rápido. Tomemos como ejemplo a Kakashi. Él ya estaba en el campo de batalla cuando era niño. Sí, en su vida anterior también existieron regiones devastadas por la guerra donde había niños soldados, pero el físico y las capacidades de combate de Kakashi superaban con creces las de esos niños. Probablemente podría correr cientos de kilómetros sin sudar. Ridículo. Tras despedirse del alegre Uchiha Shisui y del pequeño Itachi, Kazuki decidió dirigirse a la Torre Hokage para ver a Minato Namikaze. También esperaba intercambiar los planos del tren de vapor que había conseguido en el País de la Nieve por algún tipo de recompensa. Pero al acercarse a la torre, notó que varios shinobi entraban apresuradamente. Parecían tensos. Entre ellos, incluso alcanzó a ver a Danzo. Bueno, eso lo confirma. Ni hablar, no veré al cuarto Hokage hoy, murmuró Kazuki, dándose la vuelta de inmediato. Era evidente que algo importante estaba sucediendo, lo suficiente como para justificar la presencia del Consejo de Ancianos. Eso significaba que Minato estaba ocupado con asuntos más importantes que los trenes. Aunque no recuerdo que haya ocurrido nada importante por estas fechas, murmuró Kazuki. Intentó recordar la cronología oficial. Tras la muerte de Minato, la historia pasó por alto muchos sucesos. Pero si tuviera que adivinar, el evento más importante en ese momento probablemente era el intento de secuestro de Hinata por parte de los ninjas de Kumogakure. Todo lo demás era relativamente menor. Kazuki lo dejó pasar. No necesitaba una respuesta hoy. No había prisa. De regreso al complejo de Nara, pasó por el conocido puesto de dango tricolor y compró 2 brochetas por costumbre. Pero esta vez, Uchiha Itachi no estaba allí. Ningún compañero con quien juzgar en silencio a los herejes. Una lástima. Dango, ¿eh? ¿Me guardarías uno? Preguntó una voz familiar. Kazuki se dio la vuelta. Zemai. ¿Qué haces aquí? Parpadeó al ver a Yamanaka Mai, su antigua jefa de equipo. No esperaba encontrársela en la aldea. La última vez que supo de ella, le había pedido dinero prestado y se había marchado a hacer fortuna. Kazuki había hecho negocios en el País de la Nieve y sabía perfectamente que ganar dinero no era fácil. Los convoyes comerciales eran terriblemente lentos. ¿Y si había que cruzar el mar? Olvídalo. Meses perdidos por el mal tiempo y la logística. Había calculado que pasaría un año antes de volver a verla. He vuelto para hacer negocios, dijo Mai, señalando a lo lejos. Kazuki siguió su mirada. ¿Y tanta gente compra tus cosas? Parece que podrías hacerte rico, dijo Kazuki con una sonrisa. La fila era impresionante. El negocio debía de ir viento en popa. Mai le dio un mordisco a su dango y masticó lentamente antes de responder. En realidad, todos ellos son miembros de la caravana comercial. Kazuki parpadeó. Volvió a echar un vistazo. Ahora que lo mencionaba, sí y la gente no eran clientes propiamente dichos. Estaban trasladando cajas y suministros, no mirando. Había bastante movimiento, pero daba la sensación de ser más un caos que un comercio. ¿Tantos tripulantes? ¿No es un poco elevado el coste de la mano de obra? Preguntó Kazuki. Mai suspiró. Sí. Lo que significa que podría tener pérdidas. Kazuki guardó silencio. Atónito. No estarás a punto de quebrar, ¿verdad? Preguntó, sin poder ocultar su incredulidad. Si no fuera una antigua compañera de equipo, quizá le habría preguntado si estaba haciendo una prueba para el puesto de CEO con menos conocimientos financieros de Xiongxi. En realidad, esos multimillonarios de la comedia siguieron ganando dinero. Como mínimo, he perdido todas las ganancias, dijo Mai tajantemente.
¿Así que se trataba de una expedición benéfica? ¿Qué? ¿Ni siquiera estás enfadado conmigo? Preguntó sorprendida. Pensé que me agarrarías por el cuello y me exigirías saber si había vuelto solo para malgastar tu dinero. Kazuki la miró de reojo. De acuerdo, hay que reconocerlo. Yamanaka Mai seguía teniendo una gran habilidad para leer a las personas. Prácticamente como si viviera en su cabeza. ¿Qué hay de malo en enfadarse? Pediste dinero prestado. En el peor de los casos, el clan Yamanaka lo devuelve. No me preocupa. Resplandeció la situación con un gesto. Después de todo, los Yamanaka no iban a manchar su nombre por una pequeña deuda. Mai le dirigió una mirada de recelo, pero finalmente asintió. Sabía que tenía razón. Si ella se rendía, el clan intervendría sin dudarlo. Kazuki volvió a mirar la caravana. ¿Todos los trabajadores son civiles? Preguntó. Mai guardó silencio un segundo y luego asintió. Kazuki hizo una mueca de dolor. Creía que su antigua jefa de escuadrón era inteligente. Al parecer, no tanto. Aún así, tenía una idea bastante clara de lo que intentaba hacer. Ella intentaba ayudar a la gente común. Denle una oportunidad a los no shinobi de este mundo. Noble, sin duda. Pero Kazuki también lo sabía. Era como echar agua a un incendio forestal. Completamente inútil. Aún así, sonrió. Sigue así. Mai parpadeó. Kazuki tenía un plan. Uno que no tenía tiempo de llevar a cabo él mismo. Pero alguien como Mai. Compasiva con los civiles. Lo suficientemente competente como para sobrevivir. Sería una buena pieza en el juego. O mejor dicho, una compañera. Pero primero tenía que fracasar. Solo entonces estaría receptiva a lo que él realmente quería mostrarle. Solo cuando el sueño se hizo añicos la verdad echó raíces. Entonces tal vez y solo tal vez y ella podría ayudarle a ejecutar un plan que, en ese momento, parecía completamente imposible. Mai no dijo nada. Le dio otro mordisco cansado a su rango. Chapter 105. Rasengan en Railways. 3 días después, Nara Kazuki finalmente volvió a ver a Minato Namikaze. Solo entonces Kakashi le dijo que estaban invitados a cenar en casa del cuarto Hokage. Le comenté a Sensei tu idea del tren de vapor, dijo Kakashi mientras caminaban. Kazuki asintió. Ya se lo imaginaba. Pero en ese momento no pensaba en eso. Su atención estaba centrada en la esfera de chakra giratoria que se formaba en su palma. Estaba trabajando en el Rasengan. Mientras Kazuki practicaba, algo de su vida anterior le vino a la mente. El vago recuerdo de un profesor de física explicando la fuerza centrífuga. Supuestamente, cuando un objeto gira lo suficientemente rápido, esa fuerza puede destrozarlo. ¿Cuál era ese término? Algo sobre velocidad de rotación crítica y no lo recordaba. En su vida anterior había estudiado humanidades. La ciencia no era lo suyo. Conocía algunos términos básicos como el efecto Tyndall, y poco más. Aún así, recordaba la idea principal. Cada material tenía una tolerancia rotacional máxima. Dentro de ese límite, todo iba bien. Pero si se sobrepasaba, las cosas se rompían. Entonces, ¿y los chakras seguirían la misma regla? Consideró que el Rasengan sería la forma perfecta de probar la teoría. Y ahora, finalmente, estaba tomando forma. La clave del Rasengan reside en comprender la rotación, dijo una voz familiar. Pero cuanto más rápido gira, más difícil es controlarlo. Empieza despacio. Kazuki alzó la vista. Minato había aparecido a su lado hacía un momento. Sobresaltado, miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya estaban frente a la casa de Minato. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se había percatado del paseo en absoluto. Minato le dedicó una sonrisa alentadora. Kazuki bajó la mirada de nuevo y siguió las indicaciones de Minato, intentando formar el Rasengan con mayor precisión. La primera vez que Minato se lo explicó, Kazuki no lo entendió. No había captado el concepto de giro óptimo. Si era demasiado lento, el chakra se disipaba. Si era demasiado rápido, se volvía imposible de controlar. Cuando vibraba a alta frecuencia en la palma de su mano, era como sostener una pistola de masaje de alta gama configurada a máxima intensidad. En realidad, y el Rasengan probablemente deja en ridículo a ese tipo de artilugios. A veces Kazuki pensaba que esta técnica sería un gran éxito para ciertos grupos específicos, aunque dispararía la factura del agua.
Pero después de repetidas sesiones de práctica, finalmente logró producir una esfera de chakra giratoria bastante estable. Rasengan. 0/2000 apareció una barra de progreso. Los ojos de Kazuki se iluminaron. Eso significaba que oficialmente había logrado manifestar el Rasengan. Ahora formaba parte de su lista de habilidades. Embargado por la emoción, el Rasengan perdió estabilidad y se desintegró. Pero a Kazuki no le importó. Ahora que lo había logrado una vez, perfeccionarlo era solo cuestión de práctica. Minato los condujo adentro para cenar. Kusina aún estaba cocinando, así que mientras esperaban, Kazuki y Kakashi fueron a ver cómo estaba el pequeño Naruto. El niño aún era un bebé, pero sus ojos brillantes y vivaces ya tenían chispa. Kazuki se rascó la cabeza. Un pensamiento terrible cruzó su mente. Todos sabían que Naruto y Sasuke eran la reencarnación de Asura e Indra, los hijos del sabio de los 6 caminos. Lo que significaba y que, de alguna manera retorcida y metafísica, eran en realidad hermanos. Si se hiciera una prueba de ADN ahora mismo, ¿tendría sentido su genética? ¿Aparecería registrado como hijo biológico de Minato? ¿O surgiría alguna anomalía sobrenatural de chakra que invalidaría los resultados? Su mirada vagó sin rumbo, perdida en ese infierno metafísico de pregunta. ¿Kazuki? Kakashi le dio un codazo. Kazuki, al reaccionar, abandonó rápidamente ese ensimismamiento. Por suerte, Minato no pareció percatarse de su confusión interna y, en cambio, le preguntó por el proyecto del tren. Si Minato hubiera sabido lo que Kazuki realmente estaba pensando, podría haberle golpeado con el dios del trueno volador. Segundo paso por pura incredulidad. Es un tren de vapor que encontramos en el país de la nieve, comenzó Kazuki. Mucho más rápido que una carreta, con mucha más capacidad de carga. Si construimos una línea que atraviese el país del fuego, mejorará enormemente el comercio y las rutas de suministro. Lo mantuvo sencillo. Minato estudió los esquemas con atención, frunciendo ligeramente el ceño. Kazuki notó su expresión y no pudo evitar pensar. Ser Hokage no era nada glamuroso. No tenías tiempo para disfrutar de nada. Siempre preocupado. Siempre calculando. Preferiría ser jefe de clan. Buena comida, buenas bebidas, sin papeleo. Pero claro, los niveles de autoridad eran completamente diferentes. Esto es y muy prometedor, dijo Minato finalmente. Pero sería difícil de defender. Una vez terminada, la línea férrea sería vulnerable al sabotaje. Mantenerla sería una pesadilla. Y los shinobi enemigos podrían interrumpir fácilmente la logística. No se equivocaba. Desde la perspectiva de un pueblo, el tren trajo consigo claros beneficios. Crecimiento económico, cadenas de suministro fiables pero también costes enormes. Y dada la agilidad de los ninjas, destruir unos pocos tramos clave paralizaría toda la línea. A menos que pudieras garantizar de alguna manera su seguridad, quizá no merezca la pena. Kazuki sonrió. Ahora mismo, somos los únicos que tenemos esta tecnología. Lo que nos convierte en un objetivo. Pero si todo el mundo la tiene, entonces todos tendrán que estar alerta. Minato arqueó una ceja. Kazuki continuó. Probablemente por eso los trenes de bomberos solo aparecen en la era de Boruto. El mundo era demasiado caótico antes. Solo cuando las cosas se calmaron pudo la tecnología avanzar de verdad. En efecto, durante el reinado de Naruto como Hokage, el mundo se volvió mucho más pacífico. Sin guerras constantes, por fin hubo espacio para la innovación. Pero Kazuki tenía su propia solución al problema del tren. Y aún no había terminado. Chapter 106. The Crow and the White Crow. ¿Te han ascendido, Nara Kazuki apoyó la barbilla en la palma de la mano, con la mirada perdida recorriendo la aldea oculta de la hoja que se extendía a sus pies. De repente comprendió por qué a Naruto le gustaba venir aquí. De pie en la cima de la roca Hokage, contemplando la vasta extensión de Konoha, era un lugar que realmente te hacía reflexionar sobre tu vida. Eres libre de elegir tus propias misiones. Todavía hay mucha flexibilidad. Puedes seguir con las tareas dentro de la aldea, ofreció Kakashi, haciendo una pausa antes de intentar consolar a su amigo. Kazuki dejó escapar un largo suspiro. Eso no tiene nada que ver con lo que quiero hacer, dijo con un dejo de impotencia. En cuanto Shimura Danf se involucraba en algo, las cosas se complicaban inevitablemente. Ese viejo bastardo de Danf era como una víbora enroscada en las sombras de Konoha, acechando bajo el resplandor de Hiruzen Sarutobi.
Parecía inofensivo, pero cualquiera que comprendiera el verdadero funcionamiento de la aldea sabía que Danzm había cometido innumerables atrocidades, siendo a la vez astuto y perverso. Se ocultaba en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar cuando su presa bajara la guardia. Incluso los rumores que llevaron a la muerte del colmillo blanco de Konoha podrían llevar la marca de Danzm. Una vez que esa serpiente te puso la mira, Kazuki sintió que incluso si aceptaba un trabajo de bajo riesgo custodiando la oficina del Hokage, Danzm aún encontraría la manera de enviarlo a otro lugar. Kazuki había planeado aprovechar este tiempo para completar misiones, eliminar algunos shinobi enemigos más y aumentar sus reservas de chakra. Pero si se veía obligado a limitarse a misiones dentro de la aldea, ¿cómo demonios iba a hacerse más fuerte? Eso suena un poco descabellado, respondió Kakashi, aunque comprendió lo que Kazuki estaba insinuando. Kazuki soltó una risita suave. Kakashi aún no comprendía del todo qué clase de persona era Danzm. Pero eso era normal. La mayoría de la aldea desconocía a qué se dedicaba Danzm. Solo sabían que era un anciano de la aldea que asistía a las ceremonias de vez en cuando y que siempre parecía agradable. Sí, agradable. Kazuki, tras haber transmigrado a este mundo, había descubierto que Danzm a veces se esforzaba por hacer buenas obras, de esas que le granjeaban reconocimiento. Así que, entre la gente común y los shinobi de menor rango, la reputación de Danzm no era tan mala. Y eso también tenía sentido. No se podía ganar la lealtad de Roth solo con la técnica de erradicación de la lengua maldita. Por mucho que Kazuki lo odiara, incluso él tenía que admitir que Danzm tenía talento. Carisma. Una presencia innegable. No era simplemente un villano torpe y caricaturesco que se escondía en las sombras. Espera, ¿y no tenías ni idea de esto de antemano? Preguntó Kakashi, confundido. Por derecho propio, como hijo del jefe del clan, Kazuki debería haber sido notificado. Fue una decisión del Consejo de Ancianos. Solo los ancianos, el tercero y el cuarto estuvieron involucrados. Kazuki se encogió de hombros, exasperado. Ni siquiera Inoshika CHM estuvieron presentes. La decisión se tomó por la mañana y, al mediodía, me arrastraron a almorzar. ¿Y ahora qué? Preguntó Kakashi. Ya empezaba a arrepentirse de haber invitado a Kazuki a comer. Si se hubieran saltado la comida, tal vez nada de esto habría pasado. ¿Qué más? Es hora de ir a conocer a mis nuevos compañeros de equipo. Kazuki se encogió de hombros de nuevo. La pequeña payasada de Danzm podría haberle abierto el camino a Kazuki para completar su segundo objetivo especial. Con Minato aún con vida y el destino del clan Uchiha pendiendo de un hilo, había margen de maniobra. Los Uchiha eran un clan de gran intensidad emocional, algo que podía aprovecharse. Si Kazuki lograba ganarse su gratitud, su lealtad, incluso su deuda, sus planes estarían mucho más cerca de concretarse. El plan para derrocar al Daimim. Para acabar con las guerras mundiales shinobi de una vez por todas. Pero ahora no era el momento de reunirse con ellos. Kazuki decidió volver a casa un rato a descansar. Justo cuando regresó al pueblo y llegó a la tienda de Dango, vio dos figuras en cuclillas allí. Dos personas vestidas con el uniforme estándar de Anbu. Solo por la diferencia de altura, Kazuki adivinó inmediatamente quiénes eran. Respiró hondo y luego se puso la máscara en silencio. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Preguntó, mirando a la pareja frente a él con leve irritación. Había planeado visitar al clan Uchiha al día siguiente. Tal vez ni siquiera Fugaku estaría dispuesto a dejar que su hijo aceptara una misión tan arriesgada. Supongo que esa decisión ya estaba tomada. Los uniformes estaban listos y todo estaba preparado. Claro que harías esto, Fugaku. Tu hijo mayor está a punto de entrar en el avispero que son los Anbu, y ya tienes su uniforme planchado y doblado. ¿Lo tenías planeado desde el principio? Pero, para ser justos, Fugaku pensaba como un jefe de clan. Eso lo convertía en una paloma, no en un halcón. No era uno de esos extremistas suicidas empeñados en arrastrar al clan Uchiha con ellos. Los halcones Uchiha eran verdaderamente imbéciles, actuando como si el mismísimo Madara Uchiha los protegiera. Voy a comprar dango, dijo Shisui, poniéndose de pie. Sonrió mientras le ofrecía un dango tricolor bañado en miel. Crow dijo que te gustaba, así que decidimos esperarte aquí. Kazuki miró a Uchiha Itachi. Cuervo. Sí, le quedaba bien. ¿Y tú? Kazuki miró a Shisui, curioso por saber qué alias había elegido. Capitán, mucho gusto.
Soy Cuervo Blanco, dijo Shisui con un entusiasmo genuino. Kazuki suspiró de nuevo. La inocencia de Shisui era aterradora. Ya completamente manipulado por Danzm, seguía sonriendo como un tonto, contando monedas para el hombre que algún día despertaría su Sharingan. De verdad creía que ese viejo bastardo era el salvador del clan Uchiha. Fue entonces cuando empezó. ¿Acaso Danzm, el dragón senil con complejo de oligarca americano, ya había puesto sus ojos en los jóvenes Shisui e Itachi? ¿Fue este el comienzo de su estrategia a largo plazo? Kazuki no se sorprendería. Soy Akashika. Busquemos un lugar para hablar. Kazuki tomó el dango y saltó a los tejados de Konoha, desapareciendo en pocos pasos silenciosos. Tras él, Shisui e Itachi lo seguían de cerca. Capitán. ¿Cuándo empezamos nuestra primera misión, Anbu? Preguntó Shisui con entusiasmo. Kazuki guardó silencio por un momento. Por mucho que deseara empezar a matar shinobi enemigos, tenía más sentido comenzar con algo más seguro. También quería regresar y hablar con el jefe del clan y con el tío Suzaku para ver si tenían algo que compartir. Puede que se le haya escapado algo. Al fin y al cabo, esto no formaba parte de la historia original. Y Kazuki seguía sin saber exactamente qué buscaba Danzm. Chapter 107. Hiruzen Sarutobiswa y Witwords. Esperen, ¿en serio me están siguiendo hasta casa? Nara Kazuki miró por encima del hombro a las dos sombras persistentes que lo seguían, y la irritación se coló en su voz. En este punto, sospechaba sinceramente que habían activado algún tipo de configuración de seguimiento automático en el panel del equipo. ¿No es esta la base Anbu? Preguntó Shisui, claramente atónito. Kazuki gimió, frotándose la cara. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de que Shisui tenía esa personalidad? Si lo hubiera sabido, no habría sido tan tonto como para hablarle. Ahora mira a dónde lo llevó eso. Bajo la mirada de desaprobación de Kazuki, Uchiha Shisui y Uchiha Itachi finalmente captaron la indirecta y se marcharon. Pero Shisui seguía pareciendo un cachorro emocionado, ansioso por comenzar su primera misión. Para despedirlos, Kazuki asintió a regañadientes. ¡Qué fastidio! Sacó la bebida fría que había comprado antes, la abrió y el siseo de la liberación de gas tenía un matiz agridulce. Kazuki, dijo el tío Suzaku, que ya estaba dentro, mirándolo con una mezcla de exasperación y enfado contenido. ¿Lo has oído? Kazuki ni siquiera tuvo que preguntar. Una sola mirada al rostro de Nara Suzaku bastó para saberlo. La noticia ya se había extendido. Pues claro. El cuarto y los ancianos no habían sido precisamente sutiles al respecto. Sí. Vamos, el jefe del clan quiere hablar contigo. Suzaku lo miró de arriba abajo, y el suspiro en su pecho fue audible incluso sin respirar. ¿Quién se iba a imaginar que aquel chico al que una vez supuso que sería un genin de por vida habría ascendido tan rápido, convirtiéndose en Chunin e incluso en Capitán Anbu? La sorpresa fue real. El crecimiento de Kazuki había sido tan rápido que incluso inquietó a Suzaku. ¿Era este el tipo de genio nacido de una profunda y silenciosa acumulación? Kazuki arqueó una ceja. ¿Lord Shikaku quería verlo personalmente? Aún así, no dudó. En la habitación del líder del clan, no había rastro de Lady Yoshino. Shikaku seguía vestido con su atuendo ninja completo. Claramente acababa de regresar de alguna misión. Debes tener cuidado. Sospecho que Shimura Danzm está intentando involucrarte a ti y a esos dos Uchiha en una organización secreta dentro de la aldea, dijo Shikaku sin preámbulos. Kazuki se quedó paralizado por un segundo. ¿Organización secreta? Oh. Raíz. Sí, eso tenía sentido. Sobre todo si se tenían en cuenta las relaciones pasadas de Shisui e Itachi con Danzm. Shisui incluso había confiado en él lo suficiente como para revelarle el secreto de su Mangekyou Sharingan. Lo que acabó convirtiéndolo en la marioneta de Danzm. Así que Danzm intenta arrastrar a Shisui e Itachi a raíz. No es de extrañar en absoluto. Pero él mismo. ¿Había recordado Danzm aquella pequeña charla con Kakashi? Parecía improbable. Solo era un Chunin. ¿Qué fama o poder podría haber llamado la atención de Danzm? Entendido, jefe del clan. Seré cauteloso, respondió Kazuki, aún perplejo pero agradecido de todos modos. Si el objetivo de Danzm era el reclutamiento, eso le ofrecía cierta seguridad, pero no le garantizaba la supervivencia. Reclutar a Shisui e Itachi era una cosa. Matar a su capitán de equipo por puro espectáculo, otra muy distinta.
¿Y si Danzm planeaba usar su muerte como detonante para manipular al duro Uchiha? Kazuki solo tenía que observar. Ver si Danzm intentaba involucrarlos en misiones para las que no estaban preparados. Si las cosas se ponen muy mal, vuelve a casa. Shikaku dudó un instante y finalmente habló. Kazuki parpadeó. Incluso el tío Suzaku levantó la vista, atónito, mirando a Shikaku con incredulidad. ¿Qué les pasa con esas miradas? Somos el clan Nara. No somos una presa fácil esperando a ser recogida, murmuró Shikaku, con el rostro algo enrojecido mientras se daba la vuelta. No te preocupes, jefe del clan. Si armo un buen lío, volveré corriendo, dijo Kazuki, visiblemente conmovido. Enfrentarse a Shimura Danzm y a la sombra de Hiruzen Sarutobi tras él no era tarea fácil. Por suerte, Hiruzen aún no había regresado a la política. El cuarto Hokage seguía vivo y en buen estado de salud. El único problema real era la salud de Uzumaki Kushina. Había sufrido muchísimo durante el parto. No lo compliques demasiado, añadió Shikaku rápidamente, recordando la reciente racha legendaria de Kazuki. Si el chico volvía a convertir el sistema de alcantarillado de Konoha en una ciudad dorada, se vería obligado a emitir una declaración oficial como chivo expiatorio y con lágrimas en los ojos. Sí que tienes límites, ¿eh? Murmuró Kazuki, con una leve mueca en la comisura de los labios. Sin embargo, la conversación había sembrado una semilla en su mente. Recordaba que Root había sido desenmascarado en una ocasión por colaborar con Orochimaru en experimentos con humanos. El hedor de aquel escándalo aún persistía. Y más tarde, Danzm sufrió aún más reveses. La verdad era que Danzm tenía demasiado tiempo libre en ese momento. Si Kazuki pudiera encontrar algo para mantenerlo ocupado, tal vez el viejo dejaría de vigilarlo como un halcón. Hay mucho que reprocharle a Shimura Danzm, pero ¿cómo hago para que esté demasiado ocupado como para meterse en líos? Kazuki se sumió en sus pensamientos, intentando recordar la trama principal. Pero le resultaba difícil. La cronología de Naruto era notoriamente larga, caótica y llena de agujeros argumentales. Los flashbacks tampoco ayudaban, interrumpiendo siempre justo cuando creías que la historia avanzaba. Sin duda, Danzm tenía mucha suciedad que ocultar. Pero no mucha que pudiera utilizarse eficazmente. Entonces algo hizo clic. Danzm conspiró una vez con Anzo de la Salamandra en Amegakure, orquestando la muerte de Yaiko. Así que, en cierto modo, Danzm fue directamente responsable de la muerte de Yaiko. Lo que significaba... Nagato. ¿Cuántos pisos se pueden subir con un saco de arroz? Kazuki de repente escuchó una voz fantasmal en su mente. Un saco de arroz hasta el segundo piso, un saco de arroz pesa muchísimo, un saco de arroz me cansa, tengo la boca llena de barro, ¿quién te dio este saco de arroz? ¡Qué rico! Si ese evangelio en forma de meme alguna vez comenzara a resonar por las calles de Konoha, Kazuki solo tendría a quien culpar. Claro, en ese momento Nagato probablemente seguía escondido, consolidando su poder. Pero quién sabe... ¿Y si perdía la cabeza y lanzaba una invasión a gran escala por una simple bolsa de arroz? Acabaría cayendo en su propia trampa. Pero bueno, Kazuki pensó en la única herida de la vida de Danzm que nunca había sanado del todo. Un cuento de hace muchísimo tiempo. En la época en que el segundo Hokage aún vivía. Shimura Danzm había perdido la oportunidad de convertirse en Hokage y todo por una sola frase. Una frase pronunciada nada menos que por Hiruzen Sarutobi. Una frase me convirtió en Hokage. Chapter 108. Estaba Shimura Danzm in the Lunks. ¿Quién demonios filtró esto? Dentro del cuartel general de raíz de Konoha, Shimura Danzm estrelló el informe de inteligencia contra la mesa con tanta fuerza que la madera se partió por la mitad. Los agentes de Root que los rodeaban se miraron entre sí, pero permanecieron callados en un silencio unificado y mudo. La mañana había comenzado como cualquier otra. Danzm había salido a su ronda habitual para ganarse la reputación, preparando el terreno para su eventual ascenso al puesto de Hokage. Claro, el cuarto Hokage Namikaze Minato aún era joven, pero Danzm creía que su oportunidad llegaría. Al fin y al cabo, Minato ya había estado al borde de la muerte una vez. Si el relámpago amarillo moría, el camino se abriría. Así pues, Danzm continuó con su rutina de relaciones públicas con una concentración absoluta. Pero esta vez, las cosas se complicaron. Había pasado frente al orfanato de Konoha justo a tiempo para oír a un grupo de mocosos despistados debatiendo con vehemencia algo que le heló la sangre.
Si el anciano Danf no se hubiera acobardado en aquel entonces y se hubiera quedado atrás para cubrir la retirada, ¿habría llegado a ser Hokage? Le impactó como un golpe en el estómago. Ese fue su mayor arrepentimiento. La humillación más grande de su vida. El momento que repasó una y otra vez en noches de insomnio, deseando poder regresar y cambiar tan solo esa decisión. Si la vida de cada persona tuviera un arrepentimiento profundo, para Danf, este era. Y ahora esos malditos niños estaban cotilleando sobre ello como si fuera una trivialidad. Solo pensarlo le erizaba la piel. Ese dolor, al descubierto. Y solo unos pocos lo sabían. Sarutobi y Danf apretó los dientes. Quienes lo habían presenciado estaban muertos o a punto de morir. En su mente, solo su viejo amigo Hiruzen Sarutobi podía haberlo revelado. ¿Pero qué ganaría Sarutobi con esto? El hombre había abdicado. Su poder menguaba. Le habían arrebatado el control sobre Raíz. ¿Por qué desenterrar esta antigua vergüenza ahora? Danf no era de los que se quedaban de brazos cruzados. Ordenó una investigación. Averiguaría quién se había atrevido a clavarle un tubo en los pulmones. No creía que existiera ese tipo de historia, murmuró Kakashi, agachado sobre un tocón. Lanzó una botella de refresco de limón hacia Nara Kazuki, quien la atrapó con una mano y echó un vistazo a la etiqueta. Sí. ¿Quién iba a imaginar que el anciano Danf casi llegó a ser Hokage? Kazuki abrió la botella y tomó un sorbo. El dulce y frío sabor le levantó un poco el ánimo. Por supuesto, toda esta filtración había sido obra suya. Aún no había hecho que Danf me escupiera sangre, pero Kazuki todavía tenía ases bajo la manga. Danf mantenía su influencia en los círculos internos de Konoha no por antigüedad, y mucho menos por tonterías como mi mejor amigo es Hiruzen Sarutobi. No. El hombre controlaba Raíz, una facción secreta similar a Anbu, pero más despiadada. Más oscura. Si Kazuki quería atacar a Danf donde más le dolía, tenía que ir tras Root. Corta la serpiente por el corazón, no por la cola. Root había hecho mucho trabajo sucio. Kazuki tenía un plan para aprovecharse de eso, pero aún necesitaba pruebas. Más investigación. Más trapos sucios. ¿Qué tal tus dos nuevos compañeros de equipo? Preguntó Kakashi con una sonrisa. A Kazuki le tembló el labio. Claro, Kakashi siempre saca a relucir el tema más irritante. Son inmanejables. Shisui es un poco payaso, y Uchiha Itachi. El chico apenas habla. Un mocoso arrogante. Kazuki sonrió con sorna. A su edad, sin duda podía llamar niño a Itachi. Pero tú, replicó Kazuki con sarcasmo. Byako me contó que tienes una nueva compañera de equipo. Kakashi suspiró. Solo oír hablar de ello lo cansaba. Eso había sido obra de Minato. El cuarto Hokage había incluido a una chica en el equipo, no solo para cubrir una vacante, sino probablemente con otro motivo. ¿Cómo intentar que Kakashi se sincere? Quizás incluso y tener una cita. Kakashi no era tan mayor, pero en el mundo shinobi, ya era una edad aceptable para sentar cabeza. Algunos clanes incluso concertaban matrimonios más tempranos si su linaje se estaba extinguiendo. Y Konoha lo toleraba, siempre y cuando todos fueran mayores de edad. Minato, que había sobrevivido al incidente del Kyuubi esta vez, claramente seguía sintiendo un profundo cariño por su alumno. Es habilidosa. Conoce el ninjutsu médico, dijo Kakashi, desviando la conversación hacia el trabajo. Kazuki le dirigió una mirada de desgana. El típico Kakashi. Siempre que la conversación se volvía personal, la desviaba hacia temas de la misión. ¿En serio no te interesa a nadie? Kazuki mostró genuina curiosidad. Kakashi terminó alcanzando el rango de Hokage, pero nunca se casó. Algunos extras de la era de Boruto sugerían que tuvo pareja más adelante, pero Boruto era un bodrio infumable, así que Kazuki se lo saltó. No, respondió Kakashi rotundamente. Sin titubear. Sin el menor atisbo de duda. Las mujeres solo ralentizarían tus combos de liberación de rayo, ¿eh? Kazuki se rió entre dientes. Kakashi se detuvo a considerarlo. Luego asintió solemnemente. Sí. Las mujeres ralentizarían su liberación de rayo. Hablando de eso, ¿cómo va tu desarrollo con el Sharingan? Preguntó Kazuki, observando la cuenca izquierda de Kakashi. El Sharingan seguía allí, girando en silencio. No había señales de que Obito intentara recuperarlo. Nada mal, dijo Kakashi, formando sellos manuales antes de desatar una técnica de taijutsu desde la aldea oculta de la nube. Kazuki observó, visiblemente impresionado. Caramba.
Con razón llamaban al Sharingan el truco definitivo, listo para usar. Los poderes del Mangekyou incluso cambiaban según los deseos más profundos del usuario. Ese nivel de personalización. Una locura. Kazuki, a menos que hiciera como Kakashi y se sometiera a un trasplante, no tenía forma de conseguir uno y no mientras el clan Uchiha siguiera vivo. Pero si su plan tenía éxito y Kazuki alzó la vista al cielo, retomando su plan original. Si jugaba bien sus cartas, tal vez podría conseguir un Sharingan por medios más ilegítimos. Si todo salió bien. De lo contrario, tendría que desenterrarlo él mismo. Capitán. Justo cuando Kazuki estaba perfeccionando su plan, Shisui irrumpió en escena. Chapter 109. Anbu Missions. En Anbu, por lo general elegimos nuestras propias misiones, explicó Nara Kazuki mientras guiaba a Shisui e Itachi a una de las bases Anbu de Konoha. A menos que haya una emergencia en la aldea, no nos asignan misiones a la fuerza. Bueno, base era un término generoso. Este lugar era más bien una subbase. Así es. Subbase. Incluso los Anbu comprendían el principio de no poner todos los huevos en la misma cesta. Claro que cada shinobi en Anbu era examinado y seleccionado con sumo cuidado, pero la traición seguía siendo posible. Y si aparecía un traidor, la situación podía volverse muy fea rápidamente. Por eso los escuadrones Anbu estaban dispersos en múltiples subbases, minimizando el riesgo de ser aniquilados en una sola operación. Capitán, ¿podemos aceptar cualquier misión?, preguntó Shisui con entusiasmo. Aunque Itachi permaneció en silencio, sus ojos penetrantes se movían rápidamente entre los tableros de misiones, claramente atento. Itachi no se había unido a Anbu por ambición personal. Venía con una misión. El aliento de su padre aún resonaba en su mente, un orgullo mezclado con cautela. Ese peso hizo que Itachi madurara más rápido que la mayoría de los chicos de su edad. No exactamente. Depende de la fuerza de nuestro equipo. Por ejemplo, podríamos aceptarla, pero no hay motivo para hacerlo. Kazuki negó con la cabeza, señalando casualmente una misión. Llevaba muchísimo tiempo en la pizarra. Captura Konoha Nin desaparecido Orochimaru. Un shinobi a la altura de un Kage, y además un lunático científico. Había creado todo tipo de técnicas monstruosas, sellos malditos, reencarnación de cadáveres vivientes e incluso después de que le sellaran los brazos, encontró una solución y sobrevivió milagrosamente. Incluso usó el Edo Tensei para invocar al primer y segundo Hokage. Y sí, el primero se contuvo claramente, pero de no haberlo hecho, Hiruzen Sarutobi habría sido aplastado por un Buda de madera de 1000 toneladas. Esa misión, puramente decorativa. Como esas recompensas que se ofrecían en el mercado negro por las cabezas de Sarutobi Hiruzen o Namikaze Minato. Ningún ninja renegado había reclamado jamás esos premios. Orochimaru-sama, y murmuró Shisui, con el semblante ensombrecido mientras contemplaba la misión. Antaño un héroe de Konoha, motivo de orgullo, en tan solo un año se convirtió en un traidor perseguido por todos. Aquello le recordaba demasiado al posible futuro de su propio clan. Kazuki le lanzó una mirada de reojo, con una ceja que se contraía. ¿En serio, tío? ¿Eres de esas personas hipersensibles? Esa frase que acabo de decir, ¿tenía algún maldito hipervínculo o algo así? Para empezar, puesto que ustedes dos son nuevos en Anbu, dijo Kazuki, cambiando de tema, hay una tradición. Siempre comenzamos con una misión básica de prueba de campo. Sus ojos recorrieron el tablero de misiones. Necesitaba algo sencillo para ponerlos en marcha y alejarlos del radar de Root. Claro, Danzm probablemente pretendía reclutar a Shisui e Itachi para raíz y tal vez incluso al propio Kazuki como extra, pero ni hablar. Kazuki no tenía el menor deseo de pisar ese nido de víboras. Root no solo era peligroso, sino que era un lugar del que nadie regresaba. Prefiere pudrirse en casa antes que hacer de conejillo de indias en el sótano de Danzm. ¿Qué clase de misión? ¿Un asesinato?, preguntó Shisui con curiosidad infantil. Kazuki no respondió de inmediato. Siguió leyendo la pizarra. El asesinato era tentador. Llevaba días sin matar a nadie. Su chakra ardía, casi ronroneando por liberarse. Pero la selección de misiones era delicada. Si se equivocaban, podían acabar en un arco argumental enrevesado de varios episodios. El sistema de rendición de cuentas del líder principal de Anbu era un auténtico fastidio. Se rascó la cabeza y dejó vagar la mirada. Capturar a Orochimaru, saltar. Eso fue un suicidio.
Tal vez una vez que Shisuya y Itachi despertaran el Mangekyou Sharingan. Después de todo, Kazuki recordaba que la obsesión de Orochimaru con Sasuke comenzó después de que Itachi lo atrapara en un genjutsu del Sharingan. Viaja a la Tierra. Reúnete con un agente durmiente y recupera información. Mejor no. Demasiado lejos. Y las misiones de espionaje eran extremadamente arriesgadas. Si el agente seguía encubierto, tal vez no hubiera problema. Pero si lo habían comprometido, torturado, sometido a lavado de cerebro, podría tender una emboscada al equipo de rescate. Claro, la mayoría de los espías eran cuidadosamente seleccionados. Muchos tenían rehenes familiares, amantes retenidos en el pueblo. Pero aún así, se producían traiciones increíbles. No vale la pena. Tierra de la Tierra y agente durmiente, y me suena de algo, murmuró Kazuki, rascándose la cabeza. ¿Eso salía en el anime? ¿De qué arco argumental era ahí? Eliminar a los ninjas renegados que vagan cerca de Ciudad del Atardecer en la Tierra del Fuego. Kazuki asintió. Esto tenía potencial. Conocía Sunset Town. Estaba bastante lejos, pero no demasiado. Y ser un ninja renegado generalmente implicaba un menor riesgo. Su única preocupación era, si sacaba a Shisuya y Itachi fuera de la aldea y atraería la atención de Danzum. Sí, ya había empezado a distraer al viejo fósil. Pero estaba claro que Danzum aún tenía energía de sobra. Necesitaría aumentar el ruido. Capitán, ¿qué le parece esta? Shisui señaló repentinamente otra misión. Guardia en la Torre Hokage. Turnos rotativos. Duración indefinida. El rostro de Kazuki se contrajo. ¿No estabas hablando de asesinatos? ¿Por qué demonios te ofreces voluntario para hacer guardia ahora? ¿Planeas matar al cuarto o algo así? ¿Esa? No. Todavía no están cualificados para eso, dijo Kazuki, restándole importancia con un gesto. Además, los nuevos reclutas ni siquiera pueden hacerla. No era mentira. El Hokage era la piedra angular de la aldea. Cualquier peligro para él constituía una grave crisis. Incluso con la rigurosa selección de los Anbu, nadie podía proteger al Hokage a menos que fuera estudiante o subordinado de confianza. Los novatos ni siquiera se acercaban a la torre hasta que no habían pasado un año en Anbu. Shisuini es realmente fuerte, exclamó Itachi de repente, con voz baja pero firme. Shisui pareció un poco decepcionado, pero asintió obedientemente. Sé que tu hermano mayor es fuerte, Itachi, dijo Kazuki con una sonrisa. Pero tú también serás fuerte algún día. Al decirlo, se sintió como un tío turbio que intentaba convertir a Itachi en algo oscuro. Itachi no respondió, pero Kazuki lo notó. A pesar de su expresión impasible, el chico estaba contento. Simplemente fingió que no le importaba. Chapter 110. Maite Amate Sare Uchiha. Miset Chapter, Goes After Rasengan en Railways. Cuando eres el único que tiene algo, estás constantemente alerta ante la posibilidad de que te lo roben. Pero si todo el mundo lo posee, al menos no estás solo en la preocupación de que te roben. Sin embargo, aunque Kazuki expuso sus argumentos, Minato Namikaze no estuvo de acuerdo de inmediato. Dijo que lo pensaría y lo plantearía en el Consejo de Ancianos. Después de todo, construir un ferrocarril a vapor supondría una inversión enorme. El Hokage podía dar luz verde a muchas cosas, pero algo tan costoso debía pasar por una aprobación formal. Naruto ha crecido mucho, ¿verdad, Kusina Nee-san? Dijo Kazuki con una sonrisa alegre mientras cenaba con la familia. Sí que lo tiene. Al principio tenía un aspecto un poco raro, pero ahora ya se parece mucho a Watergate, dijo Uzumaki Kusina con orgullo, y sus ojos brillaron con cariño maternal al mencionar a Naruto. Kazuki soltó una risita suave. Cuando veía a Naruto en su vida anterior, las escenas que más le impactaban no eran las batallas épicas, sino los escasos momentos en que Naruto conocía a sus padres. Ese tipo de amor nacido del arrepentimiento siempre le conmovía profundamente. Ahora que había cruzado a este mundo, tal vez parte de ese arrepentimiento finalmente se estaba resolviendo por completo. Después de la cena, Minato apartó a Kazuki. Kazuki, ¿qué opinas del clan Uchiha? Kazuki parpadeó. Esperar. ¿Y entonces, el gran problema de antes tenía que ver con los Uchiha? Son un clan de linaje fuertes, respondió Kazuki con indiferencia, pero Minato no contestó. Simplemente lo miró. Y bien. Uno de los dos clanes dominantes de Konoha. Al mando de la policía militar, básicamente la división de chivos expiatorios.
Algunos miembros intentan desesperadamente restablecer los lazos entre el clan y la aldea. Kazuki suspiró. ¿Por qué le preguntaban a él, un simple Chunin, sobre este tipo de cosas? Este era el clan Uchiha. El clan Senju se había disuelto, integrándose en la aldea. El clan Ikega había quedado relegado a un segundo plano, oculto tras la división entre clanes principales y secundarios mediante el sello del pájaro enjaulado. Pero los Uchiha siguen siendo prominentes. Siguen siendo poderosos. Siguen siendo temidos. En realidad, Kazuki admiraba la estrategia del clan Ikega. El pájaro enjaulado no era solo un método para proteger el Byakugan, sino también una forma de reducir la presión política de las altas esferas. Si se lograba controlar al clan, la gente dejaría de preocuparse. Incluso hay quien dice que la muerte del hermano de Yashi fue solo una prueba de lealtad orquestada por el mismísimo tercer Hokage. Una teoría descabellada, sin duda. Pero ¿quién sabe? He oído que te llevas bien con Uchiha Shisui y Uchiha Itachi, preguntó Minato, observándolo atentamente. Kazuki frunció el ceño. Lo presentía. Algo pesado se avecinaba. Un lío. Una trampa. Algo con un fuerte trasfondo político estaba a punto de caer sobre sus hombros. Conocía bastante bien el estilo de Minato. El tipo parecía un Golden Retriever alegre y bondadoso, siempre sonriente, incapaz de guardar un secreto. Pero desde que se convirtió en Hokage, se había vuelto increíblemente confiable. Si lo mencionaba ahora, significaba que las cosas ya estaban en marcha. Si digo que no los conozco tan bien, ¿eso me ayudará a evitar lo que se avecina? Preguntó Kazuki con rostro inexpresivo. Minato hizo una pausa y luego sonrió y negó con la cabeza con pesar. No. Ya es oficial. Solo te aviso. Kazuki gimió y se frotó la cara. De acuerdo. Cuéntamelo todo. Lo sabía. En Konoha, la comida nunca traía nada bueno. Y ahora hasta Minato, con su imagen de buen tipo, recurría a las mismas viejas artimañas. Hoy mismo, el consejo lo aprobó. Dirigirás un escuadrón Anbu temporal para operaciones especiales. Shisui e Itachi serán tus compañeros de equipo. Kazuki casi se saca la cera del oído para comprobar si había oído mal. ¿Él era y el capitán? ¿Y sus subordinados eran y dos Uchihas? Shisui del cuerpo parpadeante y el pequeño genio Itachi. Solo él, Nara Kazuki, lidiando con esos dos. ¿Era el único no Uchiha en medio de semejante locura? Claro, Itachi aún era joven y no se había convertido en el prodigio que sería en el futuro, pero en esta aldea, donde los niños entrenaban durante un año y luego eran lanzados al campo de batalla, eso aún significaba que era letal. ¿Yo y dos Uchiha? Preguntó Kazuki con voz monótona. Minato soltó una risita. Sí. Pero no te preocupes, serás libre de elegir tus propias misiones. La aldea no te impondrá ninguna. Y cuando termine esta gira, si tu desempeño cumple con los estándares, podrás ascender a Chunin. Kazuki resopló. No me interesan los títulos. Si eres lo suficientemente fuerte, hasta un genin puede salvar el mundo. Si eres débil, hasta un Kage recibe una paliza de una momia antigua que sale de una cripta. Entonces, ¿por qué tú? Murmuró Kazuki. Apenas conozco a Shisui o a Itachi. Y no puedo decirlo. Era parte del acuerdo. Minato tosió con incomodidad. Los labios de Kazuki se crisparon. Aunque, y añadió Minato, oí que después de tu última misión, el anciano Danzo no se encontraba bien. Tosía mucho. Una verdadera lástima. Kazuki lo comprendió al instante. Shimura Danzo. Esa maldita reliquia. Así que todo esto fue una jugada de Danzo. Maldito. Parece que Kazuki tendría que matarlo mucho antes de que Sasuke tuviera la oportunidad. Preferiblemente de una forma muy satisfactoria, pública y políticamente irreversible. Al diablo con el título de Kage de las Sombras. Kazuki se aseguraría de que Danzo se encontrara con el segundo Hokage en el más allá y se arrodillara ante su tumba llorando. Sensei, quiero ser Hokage. Escoria. Kazuki apretó la mandíbula. Si alguna vez hubo alguien que encarnara el concepto de mal necesario, Danzo lo había convertido en un estilo de vida. No te preocupes. Te apoyaré desde las sombras, dijo Minato en voz baja, comprendiendo la irritación de Kazuki. Kazuki entrecerró los ojos. ¿Eso era una referencia a Bo?